Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de lípidos, haremos una introducción, una clasificación general de lípidos y hablaremos de algunas funciones, así como también de la primera clasificación que corresponde a los lípidos llamados saponificables. Generalmente cuando uno habla de lípidos lo asocia rápidamente a la grasa animal o a los aceites vegetales. Sin embargo, no se agota hablar de lípidos en estos dos grupos de alimentos, constituidos, como decías, en animales y vegetales. También cuando hablamos de lípidos nos podríamos estar refiriendo a los fosfolípidos que envuelven a la membrana plasmática de las células. También hablamos de lípidos constituidos en hormonas, como por ejemplo la testosterona. Otro grupo de lípidos semejantes a estructuras de las hormonas corresponden al colesterol tanto bueno HDL como al malo LDL. Por último, podríamos nombrar también a los terpenos que se encuentran dentro de los aceites esenciales que generalmente se utilizan como esencias y están constituidas en muchos frutos, cáscaras, hojas y también dentro de las flores. Y no podemos también olvidarnos en la clasificación de lípidos a las ceras constituidas tanto en animales como recubriendo hojas de vegetales. Como vemos, hablar de lípidos es hablar de un grupo muy grande de moléculas. Veamos primero cómo están constituidas básicamente dichas moléculas. Las moléculas de los lípidos están constituidos por elementos carbono, oxígeno, hidrógeno principalmente, y en algunas moléculas, como por ejemplo en los fosfolípidos, pueden estar constituidos por átomos de fósforo y también de nitrógenos en muy bajo porcentaje. Los lípidos son compuestos muy heterogéneos, como nombraba en la introducción. Por eso, en realidad, se agrupan de acuerdo a las siguientes características. Básicamente, los lípidos tienen como característica física que son insolubles en agua, y esto va a estar directamente relacionada a su falta de polaridad en sus moléculas. Y por otro lado, entonces, son muy solubles en solventes orgánicos no polares como éter, cloroformo, benceno. Los lípidos pueden clasificarse en ácidos grasos saturados e insaturados. Vamos a ver a continuación cuántos átomos de carbono tienen que poseer un ácido carboxílico para ser considerado un ácido graso. Obviamente que hablando de saturados e insaturados nos estamos refiriendo a cadenas que sean por átomos de carbono formados por un solo enlace, o en el caso de los insaturados por dobles enlaces. Los lípidos se clasifican además en saponificables. Dentro de los saponificables encontramos a los trigliceroles, constituyendo a las grasas, sebos y aceites. Por ejemplo, los aceites comestibles y mantecas. También dentro de los lípidos saponificables encontramos las ceras y los lípidos de membrana. Dentro de los lípidos de membrana que encontramos los glicerolípidos y esfingolípidos. Fuera de los saponificables encontramos aquellos que son insaponificables, y ahí vamos a encontrarnos con el estudio de terpenos o isoprenoides, esteroides y hormonas. Cuando hablamos de saponificables nos estamos refiriendo a la reacción que sufren algunos lípidos en presencia de álcalis fuertes, donde se produce la hidrólisis alcalina. Los ácidos grasos están constituidos por un
número par de átomos átomos de carbono, con cadenas que van entre 12 y 22 átomos, siendo los que están constituidos por cadenas entre 16 y 18 átomos de carbono los más abundantes. Decíamos entonces que dentro de los ácidos grasos podríamos hacer una clasificación en saturados, donde los átomos de carbono se encuentran unidos por simples enlaces covalentes, mientras que los insaturados se van a encontrar con dobles y triples enlaces. Estos dobles enlaces van a diferenciar básicamente la presencia de dobles enlaces. Vamos a ver que diferencian a las grasas de los aceites. Bien, acá tenemos un ejemplo de una cadena de un ácido graso saturado donde todos los átomos de carbono están unidos simplemente por un simple enlace. Recordemos que un ácido carboxílico posee en un extremo de la cadena a un grupo carboxilo. Esos grupos carboxilos están constituidos por un grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un doble enlace al oxígeno, y a un grupo hidroxilo, es decir, a un oxígeno hidrógeno. En los ácidos grasos insaturados vamos a encontrar dobles o triples enlaces. Dentro de los ácidos grasos saturados podemos encontrar además ácidos de menor peso molecular, como el caproico, constituido por 6 átomos de carbono, el caprílico, constituido por 8 átomos de carbono, el cáprico, constituido por 10 átomos de carbono. Estos tres ácidos carboxílicos se encuentran esterificados dentro de la grasa de los caprinos. Ácidos grasos saturados de mayor número de átomos de carbono, como el láurico de 12 átomos de carbono, el mirístico de 14, palmítico 16, esteárico 18, araquídico de 20 átomos de carbono y lignocérico de 24. Obsérvese que en las fórmulas moleculares se abrevia entre paréntesis el grupo carbono-hidrógeno 2, que se repite agregando un subíndice fuera del paréntesis, que indicaría la cantidad de veces que se repite esa estructura. Vemos en esta imagen las estructuras del ácido palmítico, constituido por 16 átomos de carbono, y del ácido esteárico, constituido por una cadena de 18 átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados, por su estructura, suelen ser sólidos a temperatura ambiente, y esto está directamente relacionado a que sus cadenas prácticamente son lineales y las moléculas pueden atraerse por atracciones del tipo no electrostáticas, atracciones entre moléculas no polares, y hacen que el punto de fusión de estos ácidos grasos sean en general elevados. Vemos aquí algunas estructuras de ácidos grasos insaturados, por ejemplo el ácido oleico, que posee un doble enlace, el ácido linoleico, que posee 2 dobles enlaces, y del linolénico, que posee 3 dobles enlaces. Obsérvese que cuando la molécula posee dobles enlaces, esta cadena comienza a doblarse, se comienza a plegar sobre sí misma, y cuanto mayor sea el número de dobles enlaces o de insaturaciones, mayor será el grado de plegamiento que posee la molécula sobre sí misma. Esto hace que las moléculas, cuando se atraen entre sí, sea dificultosa dicha atracción. Por lo tanto, los puntos de fusión y de ebullición de estos ácidos grasos son menores a los que corresponde a los ácidos grasos saturados con el mismo número de átomos de carbono. Observamos
en esta imagen el modelo compacto del ácido palmítico y del ácido oleico. En el caso del ácido palmítico observamos prácticamente una cadena lineal, es un ácido saturado, por lo tanto las moléculas de este ácido se pueden acercar entre sí mutuamente y por esto los puntos de fusión y ebullición son más elevados que en el caso de un ácido oleico, donde el plegamiento que genera la insaturación o el doble enlace impide el acercamiento de la molécula. Esto hace que el punto de fusión y de ebullición disminuya. En esta presentación tenemos una tabla que nos indica nombre de algunos ácidos saturados e insaturados y una comparación de los puntos de fusión de estos ácidos grasos teniendo en cuenta el número de átomos de carbono. Por ejemplo, observamos que para los ácidos grasos saturados un aumento en el número de átomos de carbono provoca un aumento en los puntos de fusión. Es decir, a mayor masa molecular de un ácido carboxílico, en este caso hablamos de ácidos grasos, las fuerzas de atracción entre las moléculas aumentan y por lo tanto el punto de fusión también aumenta. Fíjense que para el ácido áurico, que en esta tabla es el ácido de menor cadena carbonada de 12 átomos de carbono, tiene un punto de fusión de 44,2 grados Celsius y esto nos está indicando que es sólido a temperatura ambiente, al igual que el resto de los ácidos grasos presentados. Ahora observemos qué pasa cuando yo tengo dentro de las cadenas carbonadas insaturaciones. Observo aquí que, bueno, también al aumentar el número de átomos de carbono, también aumenta el punto de fusión de los insaturados. Si comparo el de número de átomos de carbono 16 y 18, ¿sí? 16 y 18, puedo observar que los puntos de fusión aumentan. Para una insaturación con una cadena de 18 átomos de carbono, observo que la temperatura de fusión es de 13,4 grados Celsius. Podríamos decir que en un día de invierno crudo, ácido graso se encontraría en estado sólido. Si observamos que para ácidos que tienen el mismo número de átomos de carbono pero distinto número de insaturaciones, como en el caso del oleico, que tiene solamente una insaturación, el linoleico, de 18 átomos de carbono pero que posee dos insaturaciones, y el linolénico de 18 átomos de carbono pero posee 3 insaturaciones, lo que podemos observar con respecto a los puntos de fusión es que a medida que se produce una diferencia en los números de dobles enlaces, también se produce una disminución en los puntos de fusión. Recordemos que cuanto más dobles enlaces tiene una cadena de un ácido graso, más se pliega sobre sí misma y mayor es la dificultad que tienen estas moléculas para atraerse entre sí. Y esto hace que el punto de fusión, como decíamos anteriormente, disminuya. Fíjense que para el oleico, que posee un solo simple enlace, su punto de fusión es de 13,4 grados Celsius. Para un ácido de 18 átomos de carbono con dos dobles enlaces como el linoleico, el punto de fusión cae a menos 3 grados Celsius. Y para el linolénico, donde tengo 3 triples enlaces, el punto de fusión cae a menos 11 grados Celsius. Comparemos también el punto de fusión para
un ácido de 18 átomos de carbono, como el esteárico, pero saturado, obsérvense que el punto de fusión, 69,6 grados Celsius, es muchísimo mayor a los que corresponden a los ácidos grasos de 18 átomos de carbono, pero con insaturaciones. A continuación hablaremos de la nomenclatura de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden nombrarse utilizando las siguientes normas. Existe para ello un nombre común o nombre trivial, un nombre correspondiente y establecido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, y otra nomenclatura que es específica para ácidos insaturados, que es la nomenclatura llamada omega. Vamos a plantear el siguiente ejemplo: el ácido oleico, el nombre común oleico para un ácido insaturado que posee una cadena de 18 átomos de carbono. Este ácido oleico tiene su insaturación en el carbono 9. Por tal motivo, para nombrarlo, de acuerdo a la IUPAC, recuerden que los ácidos tienen la terminación oico y tengo que comenzar a nombrarlo como ácido. Y como tiene una insaturación, voy a indicar la posición en que se encuentra esa insaturación. Entonces digo, ácido 9 octadecenoico. Desen me está indicando, justamente no digo deca, porque si diría deca me estaría refiriendo a una nomenclatura para un ácido saturado. Acá digo desen, estoy indicando que tiene un doble enlace, desenoico. Y también puedo utilizar esta nomenclatura donde digo delta 9, y es la forma de estar indicando dónde se está encontrando la posición del doble enlace. También en el caso de la nomenclatura omega, lo que se hace es indicar la posición del doble enlace, pero comenzando a contar dicha posición no desde el carboxilo, el grupo carboxilo del ácido, sino desde el extremo opuesto, es decir, de donde se encuentra el grupo metilo. En este caso, comenzando por el grupo carboxilo o por el grupo metilo, el extremo contrario, el doble enlace se encuentra en el carbono 9, por eso coincide. Entonces digo que es un ácido omega. Generalizo, en realidad, uno habla generaliza y dice omega 9, por ejemplo, cuando se está refiriendo a que el primer doble enlace con respecto a ese grupo metilo se encuentra en el carbono 9, sin especificar el largo de la cadena del ácido. Bien, aquí tenemos nombre común, ácido láurico. Es un ácido que tiene 12 átomos de carbono. Fíjense que también se puede utilizar esta nomenclatura donde indico cuántos átomos de carbono tiene. Digo carbono 12, 2 puntos, y a continuación voy a indicar la cantidad de insaturaciones. En este caso me indica que tiene 0 insaturaciones, por lo tanto digo que es un ácido saturado. ¿Sí? Este ácido saturado, el nombre, según IUPAC, digo ácido dodecanoico, que me indica dodecanoico la cantidad de átomos de carbono de la cadena de ese ácido graso. Para 14 átomos de carbono, el ácido se denomina mirístico, de acuerdo a la nomenclatura común, y ácido tetradecanoico me está indicando una cadena de 14 átomos de carbono. Obsérvese también esta nomenclatura donde digo carbono 14, digo ácido mirístico, aclaro que tiene 14 átomos de carbono y ninguna insaturación. El ácido palmítico es un ácido graso de 16 átomos de carbono y no posee insaturaciones. Por eso en la nomenclatura digo carbono 16 2.0.
y el nombre IUPAC, ácido hexadecanoico. Ácido estiárico, también un ácido saturado de 18 átomos de carbono, ¿sí? Ninguna insaturación. Para 18 átomos de carbono digo ácido octadecanoico según la nomenclatura IUPAC. Los ácidos grasos insaturados, teniendo en cuenta que poseen dobles enlaces, van a presentar isometría geométrica del tipo cis o trans. La mayoría de los ácidos grasos que se encuentran naturalmente tienen configuración cis. Vamos a ver posteriormente cuáles son los inconvenientes que presentan aquellos triglicéridos que se obtienen a partir de la hidrogenación de ácidos grasos naturales. Cuando hablamos de isomería cis-trans, vamos a utilizar esta presentación para poder comprender a qué nos estamos refiriendo. Acá tenemos dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y lo que observamos es que tanto los átomos de carbono como los del hidrógeno se encuentran del mismo lado. Es decir, hacia abajo tenemos los dos átomos de hidrógeno y hacia arriba representados los átomos de carbono. A este tipo de representación se la denomina cis o isomería cis. En el caso de la isomería trans, lo que observo es que poseo los grupos metilos, en este caso los átomos de carbono, en forma transversal a lo que es el doble enlace. Y exactamente lo mismo para los átomos de hidrógeno. Entonces, estas dos representaciones expresan lo que se denomina la isomería cis-trans. Observemos la disposición que toman las cadenas con dobles enlaces, pero con isomería trans y cis. En el caso de la isomería trans, lo que observamos es que las moléculas mantienen esa estructura prácticamente lineal, mientras que en una configuración cis la molécula se pliega. Por lo tanto, entre estos dos isómeros que tienen la misma fórmula molecular, el que corresponde al isómero trans va a tener un punto de fusión mayor porque las fuerzas de atracciones entre estas moléculas son más fuertes por su disposición. Los ácidos grasos trans se forman a partir de la hidrogenación de aceites vegetales. En este proceso de hidrogenación que se lleva a cabo industrialmente para agregar átomos de hidrógeno a los dobles enlaces, provocando la obtención de ácidos grasos saturados de mayor peso molecular. Esto da lugar a la formación de lo que conocemos con el nombre de una margarina o una grasa vegetal. En este proceso, algunos de los dobles enlaces no logran saturarse con átomos de hidrógeno y el proceso donde se lleva a cabo a altas temperaturas y utilizando catalizador provoca que grasas naturales que contienen ácidos grasos de estructura cis se transformen en estructuras trans. Veamos algunos ejemplos de nomenclatura de ácidos insaturados. Fíjense que para el nombre común ácido oleico, constituido por 18 átomos de carbono, y ahora fíjense que indico aquí a partir de esta nomenclatura que dentro de la cadena tengo un doble enlace y aclaro en qué posición. Delta 9 estoy indicando la posición de ese doble enlace. Cuando utilizo la nomenclatura delta, voy a tener en cuenta la posición del doble enlace desde el grupo carboxilo. Es decir, yo debería contar desde el grupo carboxilo y voy a contar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá yo tengo el doble enlace. ¿Sí? Cuando utilizo la nomenclatura omega,
cuando utilizo la nomenclatura omega, como voy a poder empezar a contar para indicar la posición de ese doble enlace desde el último carbono de la cadena carbonada, teniendo en cuenta la prioridad de mi grupo carboxilo, donde se encuentra el grupo metilo, ¿sí? Este es el carbono llamado omega, carbono omega, y comienzo a contar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el carbono omega donde encuentro el doble enlace. Fíjense que comenzando a contar de un lado y el otro, en este caso en particular, porque la cadena tiene 18 átomos de carbono, coincide la numeración comenzando a nombrar desde el grupo carboxilo, donde digo delta 9, indicando la posición desde ese grupo carboxilo a donde encuentro el doble enlace, como si comienzo a contar desde el carbono omega. Recordemos que el carbono omega es el último carbono, ¿sí?, de la cadena, contando desde el grupo carboxilo, donde se encuentra entonces el grupo metilo. Para la nomenclatura de IUPAC, indico por la estructura que tiene, fíjense que estoy representando aquí que los átomos de carbono se encuentran del mismo lado, entonces el isómero representado corresponde al cis. Indico la posición donde voy a encontrar el doble enlace, entonces digo cis 9 octadecenoico. Bien, en este ejemplo tengo el ácido linoleico, que también posee 18 átomos de carbono, pero ahora dos dobles enlaces. ¿Dónde están ubicados esos dobles enlaces? Bien, digo delta 912, me está indicando dónde están ubicados esos dobles enlaces. Esa indicación siempre contando a partir de el carbono 1 considerado el del carbono carboxílico. Es decir, desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí aparece el primer doble enlace, 10, 11, 12, 13. Entre el 12 y el 13 encuentro entonces el otro doble enlace. Fíjense cómo la molécula se pliega. Ahora bien, si yo utilizo la nomenclatura omega, recuerden que tengo que empezar a contar desde el carbono donde se encuentra el grupo metilo. Este es mi carbono omega y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí encuentro el primer doble enlace, ¿sí? 7, 8, 9 encuentro el segundo doble enlace. Generalmente los bioquímicos indican solamente la posición del primer doble enlace, comenzándolo a contar del carbono omega, y dirían omega 6. En el caso de la nomenclatura por IUPAC, también aquí lo que observo es que los átomos de carbono y de hidrógeno están del mismo lado, por lo tanto digo que es un isómero cis, ¿sí?, y indico la posición de los dobles enlaces. En este caso, esos dobles enlaces están ubicados en el carbono 9 y 12, decíamos, entonces decimos 9, 12, octa, deca, y fíjense en la nomenclatura dienoico. Este di porque estoy indicando que tiene dos dobles enlaces. Bien, en este ejemplo, el ácido linolénico está constituido por 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces, y acá con la nomenclatura delta estaría indicando dónde se encuentran esos dobles enlaces. Digo que están ubicados en el carbono 9, 12 y 15. En el caso de la nomenclatura por IUPAC, también aquí está representada
la estructura o isomería cis, entonces digo cis 9, 12, 15, indico la posición, octadeca, indico el largo de la cadena de ese ácido y indico también que tiene las insaturaciones, diciendo que tiene 3 insaturaciones, digo trienoico, la terminación oico correspondiente al ácido. Entonces cis 9, 12, 15, octadeca, trienoico. Los enlaces ésteres de una grasa o de un aceite se rompen a partir de un proceso llamado de saponificación, donde los ácidos grasos reaccionan con base fuerte formando sales del ácido graso que se conocen con el nombre de jabones. Vemos aquí un triacilglicérido que en presencia de una base fuerte como el hidróxido de sodio se rompen los grupos ésteres, formándose nuevamente la glicerina o propanotriol y dando lugar a la formación de las sales, en este caso sódicas del ácido graso. Estas sales sódicas de ácidos grasos se conocen con el nombre de jabón. Los jabones tienen la particularidad de ser también moléculas anfipáticas, pero en este caso su cadena mucho más polar, lo que permite que los jabones puedan disolverse o dispersarse fácilmente en el medio acuoso, dejando la parte no polar o cola de esa molécula para poder atraer a las grasas y aceites y de esta manera generar o tener una función limpiadora. Los acilglicéridos entonces se conocen como grasas simples. Si la glicerina se une con un ácido graso, con una sola molécula de ácido graso, se conoce el compuesto como un monoacilglicérido. Si la glicerina se une con 2 moléculas de ácido graso, el compuesto se denomina diacilglicérido, y si el glicerol se une con 3 ácidos grasos, se conoce con el nombre de triacilglicérido o comúnmente llamado triglicéridos. Estos acilglicéridos se clasifican según el largo y grado de saturación de la cadena y de los ácidos grasos. Y dan origen a la formación de aceites, mantecas y sebos. Generalmente los aceites son acilglicéridos donde los ácidos grasos que están estilificados al glicerol son ácidos grasos insaturados. Por este motivo, los aceites son líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas son acilglicéridos constituidas por la esterificación de la glicerina con ácidos grasos saturados. Por este motivo, las grasas tienen un punto de fusión mayor. Recordemos que los aceites provienen del reino vegetal, mientras que las grasas del reino animal. Si los componentes ácidos de un triglicérido son iguales, es decir, que provienen estos triglicéridos del mismo ácido y son todos saturados, da lugar a la formación de grasas llamadas simples. Ahora, si los componentes ácidos son iguales y son insaturados, entonces da lugar a la formación de los llamados aceites simples. Mientras que si los componentes ácidos son diferentes, serán grasas o aceites mixtos según predominen los ácidos grasos saturados o insaturados. Con respecto a las propiedades físicas, habíamos comentado ya que las grasas, por su estructura, se emplacan estrechamente, tienden a atraerse sus moléculas fácilmente entre sí, y esto hace que sean sólidas a temperatura ambiente. Mientras que en el caso de los aceites, los dobles enlaces generan empaquetamientos poco efectivos entre las moléculas, ya que esos dobles enlaces generan dobleces en las mismas que impide su atracción.
Vemos aquí, por ejemplo, una imagen de una estructura de un triglicérido formado por ácidos grasos saturados. Decíamos que esas cadenas de ácidos grasos saturados son todas lineales y esto hace que el empaquetamiento, la atracción entre dichas moléculas sea mucho más efectivo y provoque un aumento en el punto de fusión. En cambio, aquí tenemos un ejemplo de un triglicérido formado por ácidos grasos insaturados y podemos observar que la molécula se pliega sobre sí misma debido a los dobles enlaces. Por lo tanto, las moléculas de triglicéridos se ven con dificultades de acercarse para poder formar atracciones intermoleculares fuertes y por lo tanto los puntos de fusión y ebullición son menores y entonces estaríamos en presencia de lo que conocemos como un aceite. Bien, nombramos anteriormente el proceso de hidrogenación catalítica que lleva a la adición de átomos de hidrógeno sobre los dobles enlaces. Esos procesos de hidrogenación muchas veces no se consiguen completamente. Esto lleva a la formación, decías, de las grasas llamadas trans. En este caso, lo que vemos es que en este triglicérido, un aceite, ¿no?, donde tengo estos pliegues que me están indicando dobles enlaces, por hidrogenación me llegan a formar enlaces simples y transformo a un aceite en una grasa. Estas grasas son las que se conocen normalmente con el nombre de margarinas. Decíamos que los aceites naturales están constituidos básicamente por isómeros cis y en el caso de utilizarse el proceso de hidrogenación, parte de esos aceites cis se transforman en grasas del tipo trans. Las grasas trans están constituidas, como decíamos, principalmente por ácidos grasos con isomería trans y son extremadamente poco saludables y se encuentran principalmente en lo que conocemos con el nombre de comida chatarra. Vemos aquí una lista de alimentos que están constituidos por un alto contenido de grasas trans. Las grasas vegetales, algunas margarinas, dentro de las galletitas, dentro de los caramelos, alimentos fritos en general, productos horneados, alimentos procesados hechos con aceites vegetales parcialmente hidrogenados, es decir, los que utilizan margarina en general. Algunos productos lácteos y también en bajo contenido dentro de las carnes rojas. Estas grasas trans, como decíamos, se producen por la hidrogenación de aceites vegetales que en estado natural son o se encuentran en estado líquido y al agregar átomos de hidrógeno se transforman en estructuras sólidas que se conocen con el nombre de grasa vegetal o margarina. Como decíamos, las grasas trans tienen o generan un peligro muy grande dentro del organismo. Problemas de formación de ateromas, engrosamiento de las arterias, formación de trombos o coágulos y otros problemas que derivan en infartos, insuficiencia cardíaca, trombosis, aterosclerosis o espasmos musculares del corazón. El consumo excesivo tanto de grasas saturadas como de grasas trans provoca que el colesterol, conocido como colesterol bueno, baje en contenido dentro de la sangre, mientras que el colesterol malo comienza a aumentar, provocando los peligros de salud nombrados anteriormente. Bien, esto es todo lo que corresponde a lípidos saturados, la primera parte que estamos viendo sobre ácidos grasos, aceites y grasas.